Existe una montaña en el Himalaya que no perdona. Una cumbre que ha devorado más vidas en proporción que cualquier otra de 8.000 metros. Su nombre es Annapurna, y sus pendientes heladas son un cementerio vertical donde los cuerpos permanecen congelados por décadas, testigos silenciosos de la ambición humana. Mientras el Everest atrae multitudes y el K2 impone respeto con su reputación de salvaje, el Annapurna permanece como el asesino más eficiente del planeta. De cada 3 alpinistas que alcanzan su cumbre, 1 no regresa vivo. 32% de mortalidad. No es una estadística, es una sentencia de muerte. ¿Qué hace que una montaña sea más mortal que las demás? No es solo la altitud, aunque sus 8.091 metros te sitúan en la zona de la muerte donde el aire tiene 1/3 del oxígeno al nivel del mar. No es únicamente el clima extremo, aunque sus tormentas pueden surgir en minutos y convertir un día despejado en un infierno blanco que borra toda visibilidad. La verdadera letalidad del Annapurna radica en su geología traicionera. Paredes de hielo inestable que colapsan sin advertencia, avalanchas que caen como guillotinas desde las alturas, y grietas ocultas bajo la nieve que se abren como fauces hambrientas. Es una montaña que cambia constantemente, donde la ruta segura de ayer puede ser la trampa mortal de hoy. Cada paso es una apuesta contra la muerte. La historia del Annapurna está escrita con sangre. Desde su primera ascensión en el año 1950 por Maurice Herzog y Louis Lachenal, la montaña ha cobrado más de 70 vidas confirmadas. Herzog perdió todos sus dedos de manos y pies por congelación severa, un precio brutal por ser el primero en conquistar un 8000. Lachenal también sufrió amputaciones devastadoras. Esa primera victoria ya marcaba el patrón. El Annapurna no concede triunfos baratos. Entre los cadáveres que yacen en sus pendientes están algunos de los alpinistas más experimentados del mundo, leyendas del montañismo que subestimaron a esta diosa de hielo. Anatoly Boukhrev, el legendario guía kazajo que salvó vidas en el Everest durante la tragedia de 1996, encontró su final en una avalancha del Annapurna en 1997. Si alguien como Boukhrev, con su resistencia sobrehumana y experiencia inigualable, pudo morir aquí, ¿qué esperanza tiene un mortal común? Imaginadlo, estás a 6.000 metros de altitud, la zona donde comienza la verdadera tortura física. Cada respiración es un esfuerzo consciente. Tus pulmones luchan por extraer oxígeno de un aire que parece vacío. El corazón late frenéticamente, bombeando sangre espesa por arterias que se estrechan con el frío extremo. Las temperaturas rondan los 30 grados bajo cero y con el factor de viento helado pueden alcanzar los 50 bajo cero, un frío que penetra hasta los huesos y convierte tus extremidades en piedra insensible. El edema cerebral de altitud puede comenzar en cualquier momento, llenando tu cráneo de fluido hasta que pierdes la capacidad de pensar con claridad, de tomar decisiones racionales. El edema pulmonar te ahoga lentamente mientras tus pulmones se llenan de líquido. Cada respiración se convierte en un gorgoteo agonizante. Esta es la realidad del Annapurna y apenas has superado los campamentos base. Pero lo que hace verdaderamente aterradora la Annapurna no son solo las estadísticas frías o los relatos históricos de tragedias pasadas. Es la certeza absoluta de que los rescates aquí son prácticamente imposibles. En el Everest existe una infraestructura relativamente desarrollada. Sherpas, experimentados, helicópteros de rescate preparados, campamentos establecidos con oxígeno y suministros médicos. En el K2 hay expediciones comerciales con equipos de comunicación avanzados y protocolos de emergencia. En el Annapurna estás verdaderamente solo. Las condiciones meteorológicas impredecibles hacen que los vuelos de helicóptero sean suicidas la mayoría de los días. Las avalanchas constantes bloquean rutas de evacuación. La geografía escarpada imposibilita el transporte de camillas. Si te caes, si te lesionas, si tu cuerpo colapsa por la hipoxia, tus compañeros enfrentan una decisión brutal: morir intentando salvarte o dejarte atrás para sobrevivir ellos. No es crueldad, es matemática mortal de la alta montaña. Los alpinistas veteranos hablan del Annapurna con un respeto teñido de miedo que no muestran hacia ninguna otra cumbre. Reinhold Messner,
el primer hombre en escalar los 14 8000 sin oxígeno suplementario, describió al Annapurna como la montaña más peligrosa del mundo. Ed Viesturs, quien también completó los 14 8000, tardó 3 intentos y 16 años en conquistar el Annapurna, dejándolo para el final, porque sabía que era la prueba más letal. Cuando gigantes del alpinismo expresan temor reverencial ante una montaña, cuando reconocen abiertamente que la suerte juega un papel tan importante como la habilidad, deberías escuchar. El Annapurna no es solo técnicamente difícil, es objetivamente mortal. Las avalanchas no discriminan entre novatos y expertos. El hielo que colapsa no respeta tu currículum de ascensos. Y las grietas ocultas devoran con igual facilidad al alpinista de fin de semana y al profesional patrocinado. ¿Por qué entonces alguien intentaría escalar esta montaña? ¿Qué impulsa a hombres y mujeres a arriesgar todo, a dejar familias y futuro, por la posibilidad de pisar una cumbre que probablemente los matará? La respuesta es tan antigua como la propia humanidad. El desafío absoluto, la necesidad primitiva de enfrentarse a lo imposible y proclamar victoria contra las probabilidades más extremas. El Annapurna representa el último bastión del verdadero alpinismo, donde no hay turistas pagando $60.000 por una expedición guiada, donde las cuerdas fijas y los sherpas no garantizan nada, donde cada alpinista debe confiar únicamente en su habilidad, resistencia y suerte. Es la prueba más pura y más letal que el planeta puede ofrecer. Y precisamente por eso, sigue atrayendo a los mejores, a los más audaces, a aquellos que necesitan probar su valía contra la naturaleza en su forma más brutal e indiferente. En abril del año 2023, un ingeniero indio de 30 años, llamado Anurag Maloo, llegó al campo base del Annapurna con un sueño y una determinación que rivalizaba con la de cualquier alpinista de élite. No sabía que estaba a punto de protagonizar uno de los rescates más imposibles y milagrosos en la historia del montañismo moderno. No imaginaba que su nombre sería recordado no por conquistar la cumbre, sino por sobrevivir a 72 horas en condiciones que desafían toda comprensión médica y toda lógica de supervivencia humana. Esta es su historia, la historia de un hombre que cayó en las entrañas heladas del Annapurna y regresó de entre los muertos. La montaña que devora alpinistas estaba a punto de encontrarse con alguien que se negaba a ser devorado. Anurag Maloo no nació en las montañas. Nació en Kishangar, una ciudad en el estado de Rajasthan, en el corazón árido de India, donde las montañas son solo siluetas distantes en el horizonte. Era ingeniero de profesión, con un título respetable y un futuro predecible trazado en oficinas con aire acondicionado y reuniones corporativas. Pero algo dentro de él ansiaba más que la seguridad de un escritorio y un salario mensual garantizado. Anurag sentía el llamado de las alturas, esa voz primitiva e inexplicable que susurra a ciertos individuos que su destino no está en el valle, sino en las cumbres. A los 25 años tomó la decisión que cambiaría su vida: abandonar la ingeniería convencional y dedicarse por completo al montañismo. No fue un capricho juvenil, fue una transformación total. La comunidad de alpinismo en India es pequeña pero apasionada, y Maloo se sumergió en ella con la determinación de un converso religioso. Comenzó con ascensos modestos en los Ghats occidentales, luego progresó a los picos del Himalaya indio, donde el aire comienza a volverse delgado y las temperaturas nocturnas caen bajo cero. Cada expedición era una lección brutal en humildad y resistencia. Aprendió a leer el clima observando formaciones de nubes que para ojos inexpertos parecían inofensivas pero que anunciaban tormentas devastadoras. Dominó técnicas de escalada en hielo, martillando piolets en paredes verticales con precisión quirúrgica, mientras sus crampones mordían el hielo con cada paso calculado. Se entrenó físicamente hasta que su cuerpo se convirtió en una máquina optimizada para la altitud. Pulmones expandidos, corazón eficiente, músculos magros que consumían oxígeno con parsimonia. Pero más importante que el entrenamiento físico fue el mental, porque en las alturas extremas, tu peor enemigo no es la montaña. Es tu propia mente cuando el pánico amenaza con paralizarte. Para el año 2020, Anurag Maloo había construido un currículum impresionante de ascensos exitosos que lo colocaban entre los alpinistas indios más prometedores de su generación.
Había conquistado el Stok Kangri de 6.153 metros, una cumbre técnicamente desafiante que sirve como campo de entrenamiento para 8000. Había escalado el Friendship Peak y el de Otiva, ambos superando los 6.000 metros, donde experimentó de primera mano los efectos devastadores del mal de altura y aprendió a distinguir entre el malestar manejable y las señales de alarma que exigen descenso inmediato. Cada cumbre era un escalón más hacia su objetivo final, cada expedición una oportunidad para perfeccionar técnicas y fortalecer esa resiliencia mental que separa a los supervivientes de los cadáveres congelados. Anurag no era un temerario buscando adrenalina barata. Era un alpinista meticuloso que entendía que en la alta montaña la preparación obsesiva es la única diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué impulsa a un hombre de 30 años, en la flor de la vida, a arriesgar todo por una cumbre? Para Malú, el alpinismo no era un deporte ni un hobby extremo. Era su razón de existir, la lente a través de la cual comprendía el mundo y su lugar en él. En entrevistas previas a su expedición al Annapurna, hablaba con una pasión casi mística sobre las montañas, como maestras implacables que enseñan verdades imposibles de aprender en el mundo cotidiano. La montaña te despoja de toda pretensión, decía. No le importa tu educación, tu cuenta bancaria, tu reputación en redes sociales. Solo importa si puedes dar el siguiente paso, si puedes resistir una hora más, si puedes mantener la calma cuando el terror amenaza con consumirte. Esta filosofía no era retórica romántica, era el código de supervivencia que había interiorizado tras años de entrenamiento brutal y expediciones donde había visto compañeros abandonar, colapsar o tomar decisiones fatales por pánico. La preparación para el Annapurna comenzó meses antes de la expedición real. Malú contrató a un entrenador especializado en aclimatación de altitud, sometiendo su cuerpo a sesiones en cámaras hipováricas que simulaban la escasez de oxígeno a 7000 metros. Su dieta fue calculada con precisión científica. 5000 calorías diarias de carbohidratos complejos, proteínas magras y grasas saludables para construir reservas que su cuerpo quemaría vorazmente en la montaña. Estudió meticulosamente los mapas de rutas del Annapurna, memorizando cada sección peligrosa, cada punto donde las avalanchas eran frecuentes, cada grieta conocida que había devorado alpinistas en el pasado. Consultó con veteranos que habían intentado la cumbre, absorbiendo sus consejos sobre ventanas meteorológicas óptimas y señales sutiles de que la montaña se estaba volviendo demasiado peligrosa. Invirtió en el mejor equipo disponible: traje de alta altitud con aislamiento extremo, botas técnicas diseñadas para temperaturas de 50 bajo cero, sistema de oxígeno suplementario de última generación, aunque planeaba usarlo solo en emergencias extremas. Cada detalle fue considerado, cada variable analizada. Malú sabía que en el Annapurna no hay margen para improvisación. En marzo del año 2023, Anurag Malú llegó al campo base del Annapurna como parte de una pequeña expedición internacional. No era una operación comercial masiva con docenas de clientes pagando por el privilegio de ser guiados a la cumbre. Era un grupo reducido de alpinistas experimentados que habían elegido el estilo alpino: ascenso rápido con equipo ligero, sin cuerdas fijas permanentes ni campamentos aprovisionados de antemano. Este enfoque es infinitamente más peligroso que el estilo de asedio tradicional, pero también más puro, más fiel al espíritu original del alpinismo, donde cada decisión es tuya y las consecuencias son exclusivamente tuyas. Malú había elegido deliberadamente este método, porque sabía que una cumbre alcanzada con un ejército de sherpas, instalando todo, no tendría el mismo significado. Quería probarse a sí mismo en términos absolutos, sin atajos ni ayuda externa que pudiera mitigar el desafío real. Los primeros días en el campo base transcurrieron en la rutina familiar de aclimatación progresiva: ascensos cortos a campamentos intermedios, regreso al campo base para recuperación, luego ascensos más prolongados alcanzando altitudes mayores antes de descender nuevamente. Este proceso tedioso pero crucial permite que el cuerpo produzca más glóbulos rojos y se adapte gradualmente a la escasez de oxígeno. Malú se sentía fuerte, optimista. Las condiciones meteorológicas parecían favorables según los pronósticos satelitales. Su equipo estaba en perfectas condiciones. Físicamente se encontraba en el mejor momento de su vida,
con pruebas de esfuerzo que mostraban una capacidad pulmonar excepcional. Mentalmente estaba enfocado, sin las dudas paralizantes que acechan a algunos alpinistas en los días previos a un intento de cumbre. Todo parecía alinearse perfectamente. Pero en el Annapurna, la perfección aparente es a menudo el preludio de la tragedia. El 17 de abril, después de semanas de preparación meticulosa y aclimatación cuidadosa, Malou y su equipo iniciaron el ascenso final hacia la cumbre. Las condiciones iniciales eran excepcionales. Cielo despejado, vientos moderados, temperaturas frías pero manejables. Cada paso los acercaba a la zona de la muerte por encima de los 7.500 metros, donde el cuerpo humano literalmente comienza a morir célula por célula, porque el oxígeno disponible es insuficiente para mantener funciones vitales. Pero Malou había entrenado para esto, había soñado con este momento durante años. Sus movimientos eran fluidos y seguros, su respiración controlada incluso en el aire delgado. Alcanzaron el campamento 3 a 6.400 metros sin incidentes. Descansaron brevemente, consumiendo barras energéticas que sabían a cartón, pero proporcionaban calorías cruciales. Al amanecer del 18 de abril, reanudarían el ascenso hacia campamentos superiores. Anurag Malou estaba a horas de distancia de caer en un abismo que lo convertiría en leyenda, no por alcanzar la cumbre, sino por sobrevivir a lo imposible. Sucedió en un instante. Un momento Anurag Malou estaba avanzando con cautela a través de una sección aparentemente estable a 6.000 metros de altitud, y al siguiente el hielo bajo sus pies simplemente desapareció. No hubo advertencia, no hubo ese crujido característico que a veces precede un colapso. La superficie blanca que parecía sólida era en realidad una delgada capa de nieve sobre una grieta masiva, una trampa mortal disfrazada de terreno seguro. El peso de Malou fue suficiente para romper esa costra frágil. En una fracción de segundo cayó en la oscuridad, su cuerpo golpeando contra paredes de hielo durante 50 metros de caída libre, antes de estrellarse contra un saliente en el fondo del abismo. El impacto fue devastador. Costillas fracturadas, conmoción cerebral, múltiples contusiones que inmediatamente comenzaron a sangrar internamente. Pero lo peor no fue el trauma físico inmediato. Lo peor fue comprender dónde estaba. La grieta era una tumba de hielo con paredes verticales, imposibles de escalar sin equipo especializado. La luz del sol penetraba débilmente desde arriba, convirtiendo el interior en un crepúsculo azulado y fantasmal que engañaba los sentidos sobre profundidad y distancia. La temperatura en el fondo era considerablemente más baja que en la superficie, probablemente rondando los 25 grados bajo cero, y el aire estancado amplificaba la sensación de frío penetrante que atravesaba su traje de alta altitud. Malou intentó moverse, pero el dolor fue insoportable. Cada respiración era una agonía que sugería costillas rotas, perforando tejido pulmonar. Su radio había sido destruido en la caída, aplastado entre su cuerpo y la pared de hielo. No podía comunicarse con nadie, no podía pedir ayuda. Estaba completamente solo a 6.000 metros de altitud, en el fondo de una grieta que probablemente se convertiría en su ataúd. ¿Qué pasa por la mente de un hombre en esa situación? ¿Pánico inmediato? ¿Negación de la realidad? ¿Aceptación resignada de la muerte inminente? Malou, entrenado en protocolos de supervivencia extrema, forzó a su cerebro conmocionado a evaluar la situación con claridad brutal. Estaba gravemente herido pero consciente. Una bendición y una maldición simultáneamente, porque significaba que experimentaría completamente las horas de agonía que vendrían. Su equipo en la superficie eventualmente notaría su ausencia cuando no llegara al punto de control acordado, pero localizar una grieta específica en la vastedad del Annapurna sería casi imposible. Los helicópteros de rescate no podían operar a esa altitud en las condiciones meteorológicas actuales. Incluso si alguien lo encontrara, extraerlo de 50 metros de profundidad requeriría equipo especializado y tiempo que probablemente no tenía. La ecuación era simple y aterradora. Estaba condenado. Las primeras horas fueron las más cruciales y las más tortuosas. El cuerpo de Malou, ya estresado por la altitud extrema y el esfuerzo físico previo, ahora enfrentaba trauma masivo y choque. Su presión arterial caía peligrosamente mientras la sangre interna de sus heridas se acumulaba en cavidades corporales. La hipotermia comenzó a infiltrarse insidiosamente.
Primero los extremos de dedos de manos y pies perdiendo sensación, luego el temblor violento e incontrolable que es el último intento desesperado del cuerpo por generar calor. Malú sabía que ese temblor eventualmente cesaría, no porque estuviera entrando en calor, sino porque su cuerpo estaría demasiado débil para continuar. Después vendría la somnolencia engañosa, ese deseo abrumador de simplemente cerrar los ojos y dormir, que es en realidad la hipotermia severa apagando funciones cerebrales. Si se dormía, nunca despertaría. Tenía que mantenerse consciente a cualquier costo. Pero mantenerse consciente significaba enfrentar el sufrimiento sin escape. Sin agua, su boca se secó hasta que la lengua se hinchó y las membranas mucosas se agrietaron sangrando. La deshidratación a gran altitud es exponencialmente más severa porque el aire seco roba humedad con cada exhalación y el cuerpo la pierde a través de la piel sin que lo notes hasta que es demasiado tarde. Malú intentó comer nieve del suelo de la grieta, pero la nieve a esas temperaturas extremas es tan fría que quemar calorías preciosas para derretirla en tu boca y calentarla a temperatura corporal consume más energía de la que el agua resultante proporciona. Sin comida, su cuerpo comenzó a devorar sus propias reservas. Primero el glucógeno muscular, luego la grasa, finalmente descomponiendo tejido muscular en un proceso llamado catabolismo que produce toxinas que envenenan lentamente tu sistema. Y sobre todo esto, la falta de oxígeno. A 6.000 metros hay solo la mitad del oxígeno disponible al nivel del mar y cada célula de su cuerpo gritaba por más, mientras su cerebro empezaba a mostrar signos de hipoxia, confusión, alucinaciones, pérdida del sentido del tiempo. Mientras Malú agonizaba en las profundidades, en la superficie había comenzado una búsqueda desesperada que rápidamente se convirtió en una operación de recuperación de cadáver. Sus compañeros de expedición habían notado su ausencia cuando no apareció en el campamento superior a la hora acordada. Descendieron retraseando su ruta, gritando su nombre contra el viento, pero las condiciones meteorológicas se estaban deteriorando rápidamente. Una tormenta típica del Annapurna estaba formándose, trayendo vientos de más de 100 km por hora y nieve tan densa que reducía la visibilidad a menos de 5 metros. La búsqueda tuvo que ser suspendida por seguridad, porque perder más vidas buscando a alguien ya presumiblemente muerto no tenía sentido. Las reglas brutales de la alta montaña son claras. Los muertos no justifican poner en riesgo a los vivos. Esa noche, mientras Malú temblaba en su prisión de hielo, el mundo exterior lo había dado por muerto. 16 horas, 24 horas, 36 horas. El tiempo perdió significado en la oscuridad de la grieta. Malú derivaba entre consciencia y delirio, su cerebro privado de oxígeno generando visiones vívidas que mezclaban recuerdos de su infancia con alucinaciones imposibles. Veía a su familia, escuchaba sus voces llamándolo. En momentos de claridad se preguntaba si ya estaba muriendo, si estas visiones eran el cerebro apagándose gradualmente. El frío se había vuelto tan penetrante que ya no temblaba. Su cuerpo había abandonado ese mecanismo inútil. Sentía una somnolencia peligrosa apoderándose de él, ese deseo seductor de simplemente dejarse ir y terminar con el sufrimiento. Habría sido tan fácil cerrar los ojos, tan fácil rendirse. Pero algo dentro de él, algún instinto primitivo de supervivencia o tal vez simple terquedad, se negaba a ceder. Si iba a morir aquí, moriría luchando hasta el último aliento. 48 horas, 60 horas, 72 horas. 3 días completos atrapado en condiciones que matarían a la mayoría de personas en 6 horas. Médicamente era imposible que siguiera vivo. La hipotermia severa debería haber detenido su corazón hace mucho tiempo. La deshidratación extrema debería haber causado fallo renal irreversible. La hipoxia prolongada debería haber causado daño cerebral masivo. Y sin embargo, imposiblemente, incomprensiblemente, el corazón de Anurag Malú seguía latiendo. Débilmente, irregularmente, pero latiendo. Su cuerpo se había reducido a funciones mínimas, un estado de casi hibernación que la ciencia médica no puede explicar completamente. Era como si su biología se hubiera negado a aceptar la muerte, aferrándose a la vida con una tenacidad que desafiaba la lógica. En la superficie, después de que la tormenta finalmente amainara, se organizó un último esfuerzo de búsqueda.
No para rescatar a Malú, porque nadie sobrevive 72 horas en esas condiciones. Esto era una misión de recuperación, un intento de encontrar su cuerpo para que su familia pudiera tener cierre, para que no se convirtiera en otro de los fantasmas congelados que pueblan las laderas del Annapurna. Los mejores rescatistas del Himalaya fueron contactados, alpinistas de élite acostumbrados a la brutalidad de la montaña y al trabajo sombrío de recuperar cadáveres. Entre ellos estaba un polaco legendario llamado Adam Bielecki, veterano de múltiples rescates imposibles en 8000. Bielecki había visto más muertes en alta montaña de las que podía contar. Había recuperado cuerpos en estados de preservación macabra. Cuando descendió hacia la grieta, donde los rastreadores finalmente habían localizado señales de la caída de Malú, iba preparado mentalmente para encontrar un cadáver congelado. Lo que encontró cambiaría todo. Adam Bielecki no era un rescatista ordinario. A sus 39 años, el alpinista polaco había construido una reputación legendaria en el Himalaya como el hombre que realizaba lo imposible cuando todos los demás habían abandonado la esperanza. Había participado en rescates a altitudes superiores a los 8000 metros, donde el aire es tan delgado que cada movimiento requiere un esfuerzo sobrehumano y las decisiones deben tomarse con un cerebro privado de oxígeno. Había recuperado cuerpos de grietas mortales. Había descendido a abismos donde otros rescatistas se negaban a ir. Su currículum incluía primeras ascensiones en estilo alpino, de rutas consideradas suicidas, y rescates que desafiaban toda probabilidad de éxito. Pero incluso para alguien con su experiencia, descender 50 metros en una grieta del Annapurna, a 6000 metros de altitud para recuperar un cadáver, era una misión que bordeaba lo temerario. Sin embargo, cuando recibió la llamada, no dudó ni un segundo. La logística del rescate era una pesadilla técnica que habría paralizado a equipos menos experimentados. Primero tuvieron que localizar la grieta exacta donde Malú había caído, una tarea monumental en un campo de hielo vasto y traicionero, donde cada formación parecía idéntica a la siguiente. Usando coordenadas GPS aproximadas del último punto conocido de Malú y rastreando evidencia visual de la caída, finalmente identificaron la fisura mortal. Era más profunda y estrecha de lo que esperaban, con paredes casi verticales de hielo azul antiguo tan duro como concreto. Bielecki y su equipo establecieron un sistema de cuerdas y poleas en la superficie, anclándolo con tornillos de hielo perforados profundamente para soportar el peso de un hombre más, el cadáver que esperaban recuperar. Cada preparativo tomaba el doble de tiempo normal porque a esa altitud los movimientos simples se vuelven extenuantes. El cerebro procesa información con lentitud frustrante y el más mínimo error podía significar otra muerte. Mientras Bielecki se preparaba para el descenso, mentalmente se condicionaba para lo que encontraría. Había visto suficientes cadáveres de montaña para conocer los horrores que la altitud extrema y el frío infligen al cuerpo humano. Después de 72 horas expuesto a temperaturas bajo cero, el cuerpo de Malú estaría congelado sólido, preservado en cualquier posición en la que hubiera muerto. Probablemente tendría los ojos abiertos, congelados en una expresión de terror o agonía que Bielecki tendría que ver mientras aseguraba el cadáver para la extracción. Las extremidades estarían rígidas, haciendo difícil maniobrar el cuerpo a través de la grieta estrecha. Podría haber evidencia de los últimos momentos desesperados, marcas de arañazos en las paredes de hielo donde Malú intentó escalar, sangre congelada de heridas abiertas. Esta era la realidad brutal del trabajo de recuperación en alta montaña, y Bielecki había aprendido a desconectar emocionalmente para cumplir con la tarea. Era un trabajo que alguien tenía que hacer, un último servicio a los caídos y sus familias. El descenso comenzó con Bielecki siendo bajado lentamente por sus compañeros en la superficie, controlando la velocidad con un sistema de freno, mientras él usaba sus crampones para estabilizarse contra las paredes de hielo. La luz del sol desaparecía rápidamente a medida que descendía, reemplazada por ese azul fantasmal característico del interior de glaciares, donde la luz penetra el hielo, pero se dispersa en todas direcciones, creando una iluminación difusa e irreal. El frío en la grieta era considerablemente más intenso que en la superficie. Un frío húmedo que penetraba a través de múltiples capas de ropa técnica y atacaba directamente los huesos. Bielecki podía escuchar su propia respiración amplificada en el espacio confinado,
cada exhalación creando pequeñas nubes de vapor que se congelaban instantáneamente en cristales microscópicos. A medida que descendía metro tras metro, barrió con su linterna frontal buscando evidencia del cuerpo. 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Finalmente, a 45 metros de profundidad, su luz captó algo. Era una figura inmóvil acurrucada contra la pared de hielo, vestida con un traje de alta altitud naranja brillante que contrastaba vivamente con el azul del hielo circundante. Bielecki sintió la familiaridad sombría del momento. Había visto esta escena demasiadas veces. Un alpinista muerto en posición fetal, la última postura defensiva del cuerpo contra el frío mortal. Se preparó mentalmente, descendió los últimos metros y aterrizó suavemente en el suelo irregular de la grieta. Se acercó al cuerpo, extendió la mano para verificar la ausencia de pulso como protocolo requería, aunque era obviamente innecesario después de 72 horas. En ese momento, cuando sus dedos enguantados tocaron el cuello de Malou, buscando la arteria carótida, sucedió algo que Bielecki no había experimentado en toda su carrera. Sintió un pulso. Débil, irregular, casi imperceptible, pero definitivamente un pulso. Su cerebro tardó varios segundos en procesar esta información imposible. Luego, con voz temblorosa que no tenía nada que ver con el frío, gritó hacia arriba por el radio: «¡Está vivo!». Pensé que estaba buscando un cadáver en esa grieta. Luego me di cuenta de que estaba vivo. Esas palabras, pronunciadas por Bielecki en ese momento de incredulidad absoluta, se convertirían en las más citadas del rescate. Porque médicamente, científicamente, por todas las leyes conocidas de fisiología humana y supervivencia en altitud extrema, Anurag Malou no debería estar vivo. 72 horas sin comida en un entorno donde el cuerpo quema miles de calorías diarias solo para mantener temperatura corporal. 72 horas sin agua cuando la deshidratación severa puede matar en 24 horas a esa altitud. 72 horas expuesto a temperaturas que rondan los 25 grados bajo cero, con un factor de viento helado que hacía sentir como 40 bajo cero. 72 horas respirando aire con la mitad del oxígeno disponible al nivel del mar, suficiente para causar daño cerebral irreversible. Y además de todo esto, trauma físico significativo por la caída. Fracturas, hemorragia interna, conmoción cerebral. La combinación de estos factores debería haber matado a Malou en las primeras 6 horas. Que siguiera con vida después de 3 días era un milagro que desafiaba explicación. Pero estar vivo no significaba estar consciente ni estable. Malou estaba en un estado crítico que Bielecki reconoció inmediatamente como hipotermia profunda y choque hipovolémico. Su temperatura corporal había caído a niveles peligrosamente bajos, probablemente rondando los 28 grados centígrados cuando la temperatura normal es 37. A esa temperatura el cuerpo entra en un estado de preservación casi antinatural. El metabolismo se ralentiza dramáticamente, el corazón late apenas 15 a 20 veces por minuto. La respiración se vuelve tan superficial que es casi indetectable. Es como si el cuerpo se hubiera apagado intencionalmente para conservar energía, entrando en un modo de supervivencia primitivo que la ciencia moderna apenas comprende. Malou no respondía a estímulos verbales ni físicos. Sus pupilas estaban dilatadas y no reaccionaban a la luz. Su piel tenía el tono grisáceo azulado de la cianosis severa, indicando que su sangre no estaba transportando suficiente oxígeno. Cada respiración era un esfuerzo laborioso, con largos intervalos entre inhalaciones que sugerían que su sistema respiratorio estaba al borde del colapso. La euforia inicial del descubrimiento fue inmediatamente reemplazada por el pánico profesional de Bielecki al comprender la magnitud del desafío que enfrentaba. Encontrar a Malou vivo era un milagro, pero sacarlo vivo de la grieta y mantenerlo con vida durante la evacuación requeriría otro milagro de igual magnitud. En su estado crítico, cualquier movimiento brusco podría desencadenar un paro cardíaco. La hipotermia severa hace que el corazón sea extremadamente inestable, propenso a arritmias fatales con el más mínimo estímulo. Mover a Malou sin el equipo médico adecuado era como intentar desarmar una bomba sin conocer qué cable cortar. Bielecki necesitaba estabilizarlo lo suficiente para el ascenso, pero sus opciones eran limitadísimas. No tenía equipo de calentamiento,
No tenía fluidos intravenosos, no tenía oxígeno suplementario suficiente para ambos. Todo lo que tenía era su experiencia, su determinación y la esperanza de que el cuerpo de Malú pudiera resistir un poco más. El proceso de preparar a Malú para la extracción tomó tiempo precioso que cada segundo contaba contra su supervivencia. Bielecki envolvió a Malú en mantas térmicas de emergencia, esas láminas metalizadas que reflejan el calor corporal, aunque con un cuerpo tan hipotérmico había poco calor que reflejar. Aseguró el arnés de rescate alrededor del torso de Malú con sumo cuidado, verificando múltiples veces que estuviera correctamente ajustado, porque un arnés mal puesto a esa altitud durante un ascenso de 50 metros podría causar asfixia o lesiones adicionales. Conectó la línea de seguridad, verificó las conexiones, dio la señal al equipo en la superficie. Luego, en lo que describió después como los minutos más largos de su vida, observó mientras Malú era izado lentamente hacia la superficie, suspendido en el vacío azul de la grieta como un péndulo fantasmal. Bielecki ascendió inmediatamente después, su mente corriendo con planes de contingencia para cada posible complicación. Cuando finalmente emergieron ambos a la luz del día, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Tenían a un hombre técnicamente vivo, pero médicamente debería estar muerto, a 6.000 metros de altitud, en una de las montañas más mortíferas del planeta, con una evacuación que requeriría helicóptero, en condiciones que normalmente prohibían cualquier vuelo. El milagro de encontrarlo vivo ahora necesitaba el milagro de mantenerlo vivo. Cuando Adam Bielecki finalmente subió a Anurag Malú a la superficie de la grieta, el equipo de rescate enfrentó una realidad brutal que amenazaba con convertir el milagro de encontrarlo vivo en una tragedia retrasada. Tenían a un hombre al borde de la muerte, a 6.000 metros de altitud, en el monte Annapurna, donde cada minuto que pasaba reducía sus probabilidades de supervivencia. La evacuación terrestre era imposible. Bajar a un paciente crítico en camilla a través de campos de hielo traicioneros, secciones de escalada técnica y zonas de avalanchas activas tomaría días que Malú simplemente no tenía. Su cuerpo ya había resistido 72 horas de tortura extrema. Estaba funcionando con reservas que médicamente no deberían existir. Necesitaban un helicóptero y lo necesitaban inmediatamente. Pero a 6.000 metros, en condiciones meteorológicas que se deterioraban rápidamente, pedir un rescate en helicóptero era como pedir un milagro dentro de otro milagro. Los helicópteros tienen limitaciones físicas absolutas que ninguna habilidad del piloto puede superar. A medida que la altitud aumenta, el aire se vuelve menos denso, proporcionando menos sustentación para las aspas del rotor. La mayoría de helicópteros comerciales alcanzan su techo operativo alrededor de los 1.500 metros. Más allá de eso, los motores no pueden generar suficiente potencia para mantener el vuelo. Incluso los helicópteros especializados diseñados para operaciones de alta montaña luchan por encima de los 5.500 metros y cualquier maniobra a esa altitud se vuelve extremadamente peligrosa. A 6.000 metros, donde Malú yacía esperando evacuación, el aire tiene aproximadamente la mitad de la densidad que al nivel del mar. Los motores funcionan al límite absoluto de su capacidad, consumiendo combustible a velocidades alarmantes. Las aspas del rotor giran en un aire tan delgado que la más mínima turbulencia puede causar pérdida catastrófica de control. Y en ese momento, el Annapurna estaba generando turbulencia que haría temblar a pilotos con décadas de experiencia. La tormenta que había impedido las búsquedas iniciales había amainado parcialmente, pero las condiciones estaban lejos de ser seguras para vuelo. Vientos cruzados de 60 a 80 km por hora azotaban la montaña, creando corrientes impredecibles que podían lanzar un helicóptero contra una pared de roca en segundos. Nubes bajas reducían la visibilidad a menos de 200 metros en algunas secciones, convirtiendo la navegación en un juego mortal de adivinanzas, donde un error de cálculo de pocos metros significaba estrellarse contra la montaña. La temperatura ambiente de menos 15 grados centígrados, combinada con la altitud, hacía que los sistemas del helicóptero operaran en el extremo de sus especificaciones de diseño. Cada compañía de rescate aéreo contactada dio la misma respuesta. Las condiciones eran demasiado peligrosas. Un intento de rescate sería suicida. Debían esperar a que el clima mejorara. Pero Malú no podía esperar. Cada hora de retraso lo acercaba más a la muerte. Entonces apareció Sobit Gauchan,
y su nombre era pronunciado con una mezcla de admiración y incredulidad por otros pilotos del Himalaya. Gao Chan no era un piloto ordinario de rescate. Era una leyenda viviente con una reputación de realizar vuelos que otros consideraban imposibles, de volar en condiciones que violaban todos los protocolos de seguridad establecidos. Había evacuado alpinistas heridos del campo 1 del Everest durante tormentas que mantenían en tierra a todos los demás helicópteros. Había realizado aterrizajes de precisión en zonas tan pequeñas y precarias que el margen de error era literalmente centímetros. Sus compañeros pilotos lo llamaban el piloto fantasma, porque parecía aparecer en los momentos más desesperados, cuando toda esperanza se había perdido, y de alguna manera lograr lo que nadie más se atrevía a intentar. Gao Chan había volado en el Himalaya durante más de 20 años, acumulando miles de horas de tiempo de vuelo en alta montaña, y cada cicatriz en su helicóptero contaba una historia de un rescate que desafiaba las probabilidades. Cuando Gao Chan recibió la llamada sobre Malú, escuchó los detalles de las condiciones meteorológicas, la altitud, los vientos cruzados, la visibilidad reducida. Cualquier piloto racional habría rechazado la misión inmediatamente. Los manuales de operación de helicópteros son claros. No vueles en condiciones que excedan las capacidades certificadas de tu aeronave. No arriesgues tu vida intentando salvar a alguien que probablemente ya está más allá de salvación. Las compañías de seguros, los reguladores de aviación, los protocolos de seguridad, todos dictaban que este rescate no debía intentarse. Pero Gao Chan había dedicado su carrera a ignorar esos límites cuando vidas humanas estaban en juego. Para él, la pregunta no era si las condiciones eran seguras según los estándares normales. La pregunta era si existía alguna posibilidad, por remota que fuera, de que pudiera lograrlo. Y si esa posibilidad existía, tenía la obligación moral de intentarlo. Aceptó la misión con pleno conocimiento de que podría convertirse en otra estadística de mortalidad del Annapurna. La preparación para el vuelo fue meticulosa a pesar de la urgencia. Gao Chan calculó exactamente cuánto combustible necesitaría, equilibrando la necesidad de alcanzar 6.000 metros con la realidad de que cada kilogramo adicional reducía la capacidad de sustentación del helicóptero. Removió todo equipo no esencial de la cabina: asientos extra, equipaje de emergencia, cualquier cosa que añadiera peso muerto. Estudió imágenes satelitales actualizadas de la montaña, identificando las rutas de aproximación más seguras y planificando múltiples trayectorias de escape si las condiciones se volvían demasiado peligrosas. Verificó personalmente cada sistema del helicóptero, desde los rotores hasta los instrumentos de navegación, porque a 6.000 metros con vientos cruzados violentos no hay margen para fallas mecánicas. Su copiloto, un veterano casi tan experimentado como él, verificó los cálculos de peso y balance 3 veces porque los números eran tan ajustados que un error de cálculo de 50 kilogramos podría significar no tener suficiente potencia para el vuelo. El despegue desde el campo base fue engañosamente tranquilo, pero a medida que el helicóptero ascendía, las condiciones se deterioraban dramáticamente. A 3.000 metros, los primeros indicios de turbulencia sacudieron la aeronave, nada que Gao Chan no hubiera manejado miles de veces antes. A 1.000 metros, los vientos se intensificaron, requiriendo correcciones constantes del control para mantener rumbo estable. A 5.000 metros, entraron en las nubes bajas que reducían la visibilidad casi a cero, forzando a Gao Chan a volar por instrumentos mientras navegaba entre picos montañosos que no podía ver pero sabía que estaban ahí. El helicóptero temblaba violentamente con cada ráfaga de viento. Los motores rugían al máximo esfuerzo para mantener altitud en aire tan delgado. Los indicadores de temperatura del motor mostraban lecturas peligrosamente altas, acercándose a zonas rojas que señalaban riesgo de falla catastrófica. Gao Chan ignoró las alarmas, confiando en su conocimiento íntimo de las capacidades reales de su máquina, versus las especificaciones conservadoras del fabricante. A 5.800 metros, emergieron de las nubes y Gao Chan vio el sitio de rescate adelante. Una pequeña zona relativamente plana, donde el equipo de Bielecki había colocado paneles naranja brillantes para marcar la ubicación de Malú. Pero llegar ahí requería navegar a través de una sección de vientos cruzados particularmente viciosos, donde corrientes descendentes súbitas podían hacer caer el helicóptero cientos de metros en segundos. Gao Chan redujo velocidad, se acercó con cautela,
sintiendo cada respuesta de los controles, mientras el helicóptero luchaba contra fuerzas aerodinámicas que intentaban arrancarlo del cielo. El rotor de cola trabajaba frenéticamente para mantener orientación mientras vientos laterales empujaban la aeronave hacia la ladera de la montaña. En la cabina, los instrumentos mostraban lecturas que harían palidecer a cualquier piloto. Velocidad vertical inestable, indicador de potencia en zona roja, alertas de proximidad al terreno sonando constantemente. Pero Gauchan mantenía las manos firmes en los controles, haciendo microajustes basados en décadas de experiencia y un sentido casi sobrenatural de cómo el helicóptero respondería. El aterrizaje en sí fue una obra maestra de precisión bajo presión extrema. No había zona de aterrizaje real, solo una pendiente irregular de nieve compactada que apenas ofrecía espacio para los patines del helicóptero. Gauchan descendió centímetro a centímetro, compensando por vientos que cambiaban dirección cada segundo, manteniendo el rotor a apenas metros de la ladera de la montaña. Un segundo de distracción, una ráfaga inesperada, y el rotor golpearía la roca desintegrándose instantáneamente y convirtiendo el helicóptero en una bola de fuego. Finalmente, los patines tocaron nieve. Gauchan mantuvo los motores al mínimo necesario para sostener el peso, mientras el equipo de rescate cargaba rápidamente a Malú en la cabina. 30 segundos, 40 segundos. Cada segundo que permanecían en tierra a esa altitud con esas condiciones de viento era un segundo más cerca del desastre. 50 segundos. La puerta se cerró. Señal de despegue. Gauchan aumentó potencia. El helicóptero se elevó pesadamente, luchando contra la gravedad y el aire delgado y el peso adicional de un pasajero que transformaba los ya imposibles cálculos de rendimiento. El descenso fue tan peligroso como el ascenso. El helicóptero, ahora más pesado con Malú a bordo, tenía menos capacidad de maniobra. Gauchan tuvo que elegir una ruta de descenso que minimizara la exposición a las peores zonas de turbulencia, mientras descendía lo suficientemente rápido para alcanzar aire más denso, donde los motores podrían funcionar con menos esfuerzo. Atravesaron las nubes nuevamente, volando ciego con solo instrumentos y la memoria de Gauchan de la topografía montañosa circundante. Ráfagas de viento lateral golpeaban el helicóptero, inclinándolo en ángulos alarmantes que activaban todas las alarmas de actitud de vuelo. En la parte trasera, el equipo médico improvisado trabajaba frenéticamente en Malú, intentando estabilizar sus signos vitales mientras eran sacudidos violentamente. A 1000 metros, las condiciones mejoraron marginalmente. A 3000 metros, finalmente, salieron de la zona más peligrosa. A 2000 metros, Gauchan permitió que sus hombros se relajaran una fracción, aunque sus manos permanecieron firmes en los controles hasta que aterrizaron en Pokhara 40 minutos después del despegue inicial. Cuando las puertas del helicóptero se abrieron en el helipuerto del hospital, Malú fue transferido inmediatamente a un equipo médico de trauma, esperando con equipo de emergencia. Gauchan apagó los motores y en el silencio subsecuente se permitió un momento para procesar lo que acababa de hacer. Había volado en condiciones que violaban cada regla de seguridad. Había llevado su helicóptero más allá de sus límites certificados. Había arriesgado su vida y la de su copiloto en un rescate que tenía probabilidades mínimas de éxito. Otros pilotos lo llamarían temerario, irresponsable, loco. Pero Gauchan sabía la verdad. Anurag Malú estaba vivo en un hospital, en lugar de muerto en una grieta del Annapurna, porque alguien había estado dispuesto a intentar lo imposible. Esa era la única justificación que necesitaba. Cuando el helicóptero aterrizó en Pokhara y las puertas se abrieron, el equipo médico se encontró con algo que parecía más un experimento fallido de criogenia que un paciente convencional. El cuerpo de Anurag Malú estaba rígido. Su piel tenía un tono gris azulado que delataba una cianosis extrema, y su respiración era tan débil que a simple vista resultaba imperceptible. Los paramédicos, acostumbrados a traumas severos, dudaron por un instante al acercarse, preguntándose si no estarían recibiendo en realidad un cadáver. Pero el informe del equipo de rescate era claro. Había pulso, débil, irregular, pero presente. Eso bastaba para activar el protocolo de emergencia más agresivo disponible. Lo trasladaron a toda velocidad al Hospital Manipal de Pokhara
donde un médico de guardia, el doctor Asim Subedi, estaba a punto de enfrentarse al caso más desconcertante de su carrera. El primer examen clínico fue casi surrealista. La temperatura corporal central de Malou estaba peligrosamente baja, en un rango que la medicina considera incompatible con la vida sostenida. Su corazón latía tan lentamente que el monitor mostraba largas pausas entre cada latido, pausas que habrían sido interpretadas como paro cardíaco en cualquier otro contexto. La presión arterial era casi inexistente, apenas lo suficiente para mantener un flujo sanguíneo mínimo a órganos vitales. Los niveles de oxígeno en sangre estaban por los suelos, producto de 3 días, respirando aire enrarecido a gran altitud y de una hipotermia que había reducido la eficiencia del transporte de oxígeno. Sus riñones mostraban señales de fallo inminente por deshidratación extrema y las analíticas preliminares sugerían acidosis metabólica severa, un estado en el que la sangre se vuelve más ácida debido a la acumulación de toxinas. En términos simples, cada sistema del cuerpo de Malou estaba colapsando al mismo tiempo. Para la mayoría de equipos médicos, este habría sido el punto en que se firma un certificado de defunción anticipado. Pero el doctor Subedi tomó la decisión opuesta. Mientras quedara un latido, por débil que fuera, habría lucha. El protocolo estándar para hipotermia severa dice una frase que se ha convertido en mantra entre intensivistas: nadie está muerto hasta que está caliente y muerto. La hipotermia, paradójicamente, puede proteger ciertos órganos al reducir el metabolismo y la demanda de oxígeno, creando una ventana diminuta en la que la resucitación es posible mucho más allá de los tiempos normales. Tomando esa frase no como consuelo, sino como orden de batalla, el equipo se lanzó a una carrera contrarreloj. Iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, insertaron líneas intravenosas en venas colapsadas, iniciaron fluidos calientes para intentar elevar paulatinamente la temperatura central sin provocar arritmias letales. Cada decisión tenía que equilibrar urgencia y prudencia. Un calentamiento demasiado rápido puede desencadenar un fenómeno conocido como shock por recalentamiento, donde toxinas acumuladas en las extremidades se liberan de golpe al torrente sanguíneo, causando colapso cardiovascular fulminante. La reanimación de Malou no fue un evento breve de minutos tensos. Fue una maratón agotadora que se extendió durante horas, una batalla en cámara lenta contra la muerte instalada cómodamente en cada célula de su cuerpo. Las compresiones torácicas se sucedían una tras otra, rítmicas, implacables, mientras el monitor mostraba líneas que oscilaban entre la vida y la nada. En situaciones normales, las guías recomiendan limitar la reanimación a un periodo determinado cuando no hay respuesta evidente. Pero aquí las reglas convencionales se rompieron. La hipotermia daba una excusa fisiológica para seguir, y el resultado extraordinario de haber sobrevivido 72 horas en la montaña sugería que este hombre operaba bajo parámetros diferentes. ¿Cómo abandonarlo cuando ya había hecho lo imposible varias veces seguidas? Cada miembro del equipo sentía, aunque no pudiera explicarlo, que estaban asistiendo a algo que iba más allá de un simple procedimiento médico. Estaban empujando los límites de lo que se consideraba posible para el cuerpo humano. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, comenzaron a aparecer pequeños signos de cambio. La temperatura central de Malou subió 1 grado, luego otro, aún por debajo de los valores normales, pero lo suficientemente cerca como para que las funciones enzimáticas del cuerpo comenzaran a reactivarse. Su ritmo cardíaco, antes caótico y extremadamente lento, se volvió apenas más regular, aunque seguía en un rango bradicárdico que pondría nervioso a cualquier cardiólogo. La saturación de oxígeno en sangre, apoyada por oxigenoterapia agresiva, subió algunos puntos, alejándose peligrosamente despacio del abismo de la anoxia. No era una recuperación milagrosa instantánea, era una lucha milimétrica, una escalada fisiológica tan extenuante como cualquier pared de hielo de la Annapurna. Cada mejora mínima era celebrada en silencio por el equipo, como un campamento intermedio conquistado en la ruta a una cumbre todavía lejana. Mientras el cuerpo de Malou peleaba por cada signo vital, las preguntas comenzaron a multiplicarse en los pasillos del hospital. ¿Cómo había sobrevivido 72 horas en una grieta de hielo a 6.000 metros sin comida, sin agua, sin oxígeno suplementario, con temperaturas bajo cero constantes?
La fisiología humana establece límites relativamente claros. Sin agua, en condiciones extremas, la mayoría de personas mueren en menos de 24 horas por deshidratación severa. La hipotermia severa suele detener el corazón en cuestión de horas. La hipoxia prolongada causa daño cerebral irreversible después de pocos minutos en condiciones normales. Y sin embargo, los resultados clínicos iniciales de Malou, aunque devastadores, no indicaban una destrucción total de su cerebro. Se había desacelerado tanto su metabolismo por el frío que su cuerpo había entrado en una especie de suspensión incompleta, reduciendo todas las necesidades al mínimo absoluto. ¿Había algún factor genético, alguna particularidad biológica que lo hacía excepcionalmente resistente a la hipoxia y al frío? Ninguna de estas preguntas tenía una respuesta concluyente. Los informes posteriores describieron su estado con términos casi contradictorios. Clínicamente estaba en coma, con respuestas neurológicas mínimas, reflejos disminuidos y sin interacción consciente con el entorno. Pero al mismo tiempo, ciertos parámetros sugerían que su cerebro no había sufrido la devastación típica de una anoxia prolongada sin protección. No había signos claros de edema cerebral masivo irreversible, esa hinchazón letal que normalmente acompaña a periodos de hipoxia extrema. Las resonancias posteriores mostraron daños, sí, pero no la destrucción completa que cabría esperar. Era como si el cuerpo de Malou hubiera decidido priorizar la supervivencia del cerebro por encima de todo, sacrificando extremidades, músculo, órganos periféricos para mantener un mínimo de perfusión cerebral. Una estrategia de retirada ordenada, casi militar, en la que el organismo entrega territorio para salvar el centro de mando. ¿Estamos realmente ante decisiones automáticas del sistema nervioso o hay algo más, algo que la ciencia aún no consigue describir con ecuaciones y gráficas? Hay un concepto en medicina que se llama tríada letal: hipotermia, acidosis y coagulopatía. Cuando estos tres factores se combinan, la muerte suele ser inevitable. La hipotermia altera la capacidad de la sangre para coagular. La acidosis interfiere con las funciones enzimáticas básicas. Y la coagulopatía provoca hemorragias incontrolables internas y externas. Malou presentaba elementos de esa tríada. Su sangre tenía problemas para coagular correctamente. Sus parámetros metabólicos estaban profundamente alterados. Su temperatura corporal había sido incompatible con la vida durante horas. Y sin embargo, el proceso de recalentamiento y soporte intensivo no desencadenó el colapso catastrófico que las estadísticas habrían pronosticado. Es como si su cuerpo hubiera estado al borde del precipicio, con medio pie en el vacío, y por alguna razón desconocida hubiera decidido no dar el paso final. La medicina puede describir los fenómenos observados, pero no puede explicar del todo por qué, en este caso concreto, los desenlaces habituales fueron desafiados uno tras otro. A medida que los días pasaron, la batalla cambió de fase. Del rescate inmediato contra el paro cardíaco y el colapso respiratorio, se pasó a la lucha más lenta pero igual de intensa por preservar funciones y evitar secuelas devastadoras. La ventilación mecánica se ajustaba milimétricamente para evitar daños adicionales a unos pulmones ya castigados por hipoxia, frío y posible edema. Los riñones, exhaustos por la deshidratación extrema y la cascada de toxinas liberadas durante el recalentamiento, fueron apoyados con terapias que rozaban el límite de lo que el hospital podía ofrecer. Surgieron complicaciones inevitables, infecciones oportunistas, desequilibrios electrolíticos, arritmias intermitentes. Cada complicación era como una avalancha secundaria que amenazaba con sepultar lo que se había ganado, pero una y otra vez, contra los pronósticos prudentes de los especialistas, Malou se mantenía en una delgada línea de vida. Fuera de la unidad de cuidados intensivos, el caso comenzó a adquirir un aura casi mítica. En el mundo del montañismo, el nombre de Anurag Malou se transformó rápidamente de una nota trágica a un símbolo de resistencia imposible. Para muchos, su supervivencia era un golpe directo a la narrativa fatalista que domina las historias del Annapurna, esa montaña que devora alpinistas sin remordimiento. Para otros, era un recordatorio incómodo de que incluso cuando la lógica estadística dice que todo está perdido, la realidad puede decidir escribir otro final. ¿Cuántos alpinistas dados por muertos en tormentas o grietas habrían podido ser salvados si alguien hubiera insistido un poco más, buscado un poco más, volado en condiciones un poco más arriesgadas? La historia de Malou no solo salvó una vida,
también abrió una herida ética y filosófica en la comunidad de alta montaña. Más allá del debate técnico y ético, queda una pregunta que difícilmente tendrá respuesta satisfactoria. ¿Qué ocurrió realmente en esas 72 horas en la grieta? Desde una perspectiva fisiológica, podemos hablar de reducción extrema del metabolismo, de un cuerpo entrando en un modo ultraeconómico, donde cada latido se raciona como si fuera el último. Podemos especular sobre la posibilidad de que la posición en la que cayó, la forma en que su cuerpo se acomodó en un saliente concreto, redujera la pérdida de calor más de lo habitual. Quizá pequeñas bolsas de aire atenuaron la exposición directa al viento glaciar. Tal vez su entrenamiento previo en altitud preparó su organismo de manera insospechada, generando adaptaciones que la ciencia aún no ha medido en detalle. Pero incluso sumando todos esos factores, los médicos que revisaron su caso reconocen un margen de misterio, un espacio en blanco, donde las explicaciones se vuelven probabilidad borrosa, no certeza. Y luego está el nivel humano, el que no aparece en análisis de sangre ni imágenes de resonancia: la voluntad de vivir. Ese concepto escurridizo que la ciencia mira con recelo porque no puede cuantificarse, pero que aparece una y otra vez en relatos de supervivientes extremos. Personas que aguantan días en el mar sin agua potable, alpinistas que regresan arrastrándose al campamento después de caídas que deberían haberlos paralizado, individuos que resisten temperaturas letales sin secuelas totales. Es solo cuestión de genética, de variaciones fortuitas en proteínas y membranas celulares. ¿O hay algo en la mente, en la determinación, que altera sutilmente la ecuación de la supervivencia? Cuando se escucha la historia de Malou, es difícil no preguntarse si, en algún rincón de su conciencia, incluso al borde del coma, se aferró con uñas y dientes a la idea de no morir en esa grieta solitaria. Al final, la historia del milagro de Annapurna no ofrece una resolución cómoda. Sí, hay héroes claros. Adam Bielecki, descendiendo a una tumba de hielo, convencido de que encontraría un cadáver. Sobit Gauchan, volando su helicóptero al límite del desastre para sacar a un hombre que la montaña ya había reclamado. El doctor Asim Subedi, luchando durante horas contra un monitor que una y otra vez coqueteaba con la línea plana. Hay datos impresionantes, curvas de temperatura, gráficos de saturación de oxígeno, diagnósticos que enumeran con frialdad la magnitud del daño sufrido. Pero al centro de todo queda un misterio. Un ser humano que no debía seguir vivo y, sin embargo, sigue. Annapurna, la montaña que devora alpinistas, esta vez escupió a uno de vuelta, casi muerto pero no del todo. Quizá esa sea la verdadera esencia de las grandes montañas, ese terreno ambiguo entre lo explicable y lo inexplicable, entre la estadística fría y las historias que desafían la estadística. Nos recuerdan que el ser humano es a la vez frágil y extraordinariamente resistente, capaz de romperse como cristal ante una ráfaga de viento y de sobrevivir 3 días en un abismo helado contra toda lógica. La próxima vez que escuches sobre un alpinista desaparecido en una tormenta o caído en una grieta, tal vez recuerdes a Anurag Malou. Y tal vez te preguntes, como se preguntan hoy médicos, montañistas y escépticos por igual, ¿dónde termina la ciencia y dónde empieza el milagro? En el caso del milagro de Annapurna, la respuesta sigue congelada en esa grieta, en esas 72 horas que nadie vio pero que cambiaron para siempre lo que creemos saber sobre los límites de la supervivencia humana.